Existen 7 pecados capitales y todos podemos ser tentados por ellos. Según se dice, afectan a nuestras propias almas. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de esos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el más tentador de los 7 pecados capitales es la lujuria. Los 7 pecados capitales no aparecen en las escrituras. Entonces, ¿de dónde proceden? Los 7 pecados capitales no son mencionados en la Biblia. No encontramos una lista de pecados en las Escrituras porque, en realidad, surgieron de los intereses éticos de la Iglesia. Alrededor del año 375, un monje cristiano huyó de las tentaciones de Constantinopla y se refugió en un pequeño monasterio del desierto egipcio. Su nombre era Evagrio Pontico. Aquella aislada existencia le permitió mirar profundamente dentro de su alma y enseguida empezó a catalogar los pensamientos que encontró en su interior. Evagrio trabajó en esta lista de tentaciones. Luchó contra la soberbia, la gula, la lujuria y todas esas pasiones. Evagrio resumió las numerosas tentaciones y describió las más terribles y más peligrosas. La lista contenía 8 comportamientos pecaminosos: lujuria, gula, pereza, avaricia, ira, soberbia, vanagloria y tristeza. Si hablásemos de drogas, podríamos comparar los pecados capitales con la marihuana. Se considera la puerta de acceso al resto de las drogas. Y estas tentaciones son la puerta de acceso a un modo de vida irredimible. Cuando uno cae en ellas, se vuelve vulnerable. Quizá al hacer la lista, Evagrio estaba reflexionando sobre la vida pecadora que había llevado. Este antiguo archidiácono había estado relacionado sentimentalmente con la esposa de un dignatario romano. E incluso después de exiliarse en el desierto, había un pecado contra el que luchaba más que contra ningún otro: la lujuria. Aunque estos monjes rara vez veían a alguna mujer, seguían sintiéndose tentados por la lujuria. Cuando les asaltaban pensamientos lujuriosos, los apartaban acercando sus dedos a las llamas de las lámparas de aceite. De este modo, pensaban en el dolor, en lugar de pensar en el deseo. Los antiguos devotos definían el pecado de la lujuria como el ansia desordenada del placer carnal. La Biblia lo llama fornicación, adulterio, tentación de la carne, y considera que es un deseo sexual tan poderoso que abruma y destruye a los que caen en la tentación. Y sin embargo, en gran parte del mundo antiguo, la lujuria no se condenaba, se celebraba. En la India, los templos de Khajuraho fueron decorados con miles de esculturas en complicadas posturas sexuales. La idea provenía de un texto erótico llamado Kama Sutra. Este antiguo libro hindú describe 64 artes o posiciones y habla también en gran detalle de los sagrados aspectos de la prostitución, el sexo en grupo, la homosexualidad y el sadomasoquismo. En el Kama Sutra, el sexo y la religión son inseparables.
Pero también en la cultura grecorromana se construían monumentos para celebrar la sexualidad. En la Grecia clásica, las fronteras y los caminos se marcaban con gigantescos falos de piedra llamados Herma, en honor a Hermes, el dios de la fertilidad. El dios Dionisios era venerado en los bosques con salvajes rituales sexuales. Para los griegos, el sexo formaba parte de la religión, y de hecho la palabra griega orgía significaba originariamente ritual secreto. La actitud que mostraban los griegos y los romanos hacia la sexualidad era mucho más parecida a la nuestra. No era un tabú. El sexo era una experiencia sensual, una experiencia del cuerpo perfectamente aceptada por las clases altas. Y nadie practicó el culto a la lujuria mejor que el Imperio Romano. La ciudad portuaria de Pompeya conserva algunos de los mejores ejemplos del antiguo arte romano. Pompeya es un lugar muy rico desde el punto de vista arqueológico, pero lo mejor de Pompeya es que contiene una gran cantidad de arte erótico. Las pinturas de Pompeya datan del siglo I después de Cristo. Algunas se realizaron en antiguos prostíbulos. Las inscripciones eróticas revelan servicios específicos y también indican los precios. Es evidente que los romanos disfrutaban de la sexualidad y no tenían ningún escrúpulo a la hora de exhibirla en las calles, en las esquinas y en sus casas. El culto romano a la lujuria alcanzó su apogeo durante el reinado del emperador Calígula en el año 37. Se dice que el joven emperador exigía mantener relaciones sexuales con todas las mujeres atractivas de Roma, incluidas sus propias hermanas. Se rumoreaba que había convertido parte de su palacio en un burdel, donde obligaba a algunas mujeres nobles a prostituirse para su propia diversión. El asesinato de Calígula a la temprana edad de 28 años se consideró una señal de la ira de los dioses, porque había abusado del poder de la lujuria. Los romanos convirtieron la lujuria en una deidad, Venus, la voluptuosa diosa de la sexualidad. La cultura grecorromana cuenta con una de las versiones más antiguas sobre la creación. Según la mitología, los dioses procreaban. Fueron creados como nosotros y mantenían relaciones sexuales igual que los seres humanos y que todos los seres vivos. Pero después, en Oriente Próximo, surgiría un concepto muy diferente de la sexualidad. Tanto en la cultura judio-cristiana como en la tradición islámica, la tierra no es una deidad, sino una cosa. Y Dios reina solo en el cielo. No tiene pareja, por decirlo de algún modo. Por tanto, en esta familia de religiones no existe la celebración de la sexualidad por parte de dioses y diosas. El Antiguo Testamento también cuenta con una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Pero no se trata de los 7 pecados capitales, sino de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos guían por el camino recto y nos alejan del pecado. De los 10 mandamientos hay 2 referidos a la lujuria. No cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos impuros. El Antiguo Testamento condena la lujuria. No considera que la sexualidad como tal sea pecado. Sin embargo, se preocupa mucho por el enorme poder del deseo sexual. El judaísmo entiende que el deseo es rebelde y que siempre, o muy a menudo, se desean cosas que no se deberían tener. Pero el deseo en sí no es pecado. Depende de lo que se haga con él. La cristiandad heredó y amplió este concepto del deseo. Jesús dice a sus discípulos que comete pecado de adulterio incluso el que mira con lujuria a una mujer. Jesús comenta y enfatiza los pecados de pensamiento. Se puede cometer adulterio mentalmente. Para Jesús, el castigo por el pecado es el infierno, la condenación eterna. Los creyentes piensan que todo aquel que comete alguno de los 7 pecados capitales está irremediablemente condenado al fuego eterno. Pero en ningún pasaje de la Biblia aparece la descripción del infierno. La explicación más formidable de las condenas de los pecadores llegaría mucho tiempo después de la pluma del escritor italiano Dante Alighieri.
Fue hacia 1320 cuando Dante escribió la Divina Comedia, una detallada descripción del infierno, el purgatorio y el cielo. La historia comienza cuando Dante se pierde en un oscuro bosque. Allí se encuentra con el poeta romano Virgilio, que le lleva y le guía a través del infierno. Dante describe los 9 círculos del infierno. Y los castigos se vuelven más duros a medida que el autor avanza por estos círculos. Los 7 pecados capitales están representados desde el menos ofensivo hasta el más grave de todos. El precio que cada pecador tiene que pagar se corresponde con el crimen que ha cometido. El pecado de la lujuria se encuentra en el segundo círculo del infierno. Aquí, los que se dejaron llevar por el deseo son lanzados por los aires y golpeados sin descanso por vientos abrasadores. Este castigo simboliza el tormentoso poder de la lujuria. Sin embargo, Dante trató el pecado de la lujuria como el menos reprobable de todos. Se supone que es más condescendiente con este pecado, porque es una tentación en la que él también cayó. Dante visita el purgatorio, donde las llamas consumen a los lujuriosos del mismo modo que antes los consumió el deseo sexual. La visión de Dante es tan sobrecogedora que se convirtió en la versión del infierno más comúnmente aceptada por la cristiandad. Pero esta descripción no está basada en la Biblia. Los círculos infernales y los castigos de los condenados proceden únicamente de la pluma de Dante. El mandamiento bíblico contra la lujuria no disuadió a una de las primeras sectas cristianas. Se trataba de un grupo de radicales que contemplaban la tentación desde una perspectiva muy diferente. En lugar de denunciar la lujuria como pecado, la celebraban como un sacramento. Los 7 pecados capitales han condicionado durante siglos el comportamiento de la sociedad. Considerados en su conjunto, representan para los fieles un código moral y ayudan a llevar una vida de rectitud. Cada transgresión tiene una definición y un castigo específicos. La religión cristiana es muy concreta en su idea sobre la lujuria. La Biblia dice claramente: ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. Pero no siempre hubo consenso con respecto a este pecado. Una de las primeras sectas que surgieron del cristianismo vio la lujuria de un modo muy diferente. Alrededor del año 325 se decía que un pequeño grupo de fieles cristianos se reunían para el culto. El servicio empezaba con el desnudo ritual. Seguía con la unción y el masaje en grupo, y culminaba con el acto sexual entre el sacerdote y la sacerdotisa. Era la secta de los carpocratianos, una comunidad cristiana gnóstica. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o iluminación. Los gnósticos tenían una idea muy diferente del pecado. De hecho, en el Evangelio apócrifo de María Magdalena, Jesús dice que la lujuria en sí no es un pecado. El obispo Epifanio del siglo IV describía la orgía gnóstica detalladamente. Caen en un frenesí colectivo, se manchan las manos con sus secreciones y humores y rezan completamente desnudos. Pero algunos creen que esta descripción era solo un modo de condenar a esos grupos religiosos. En esa época se castigaba duramente la herejía, y muchos deseaban acusarles de todo tipo de pecados. Por eso, decían que los gnósticos mantenían relaciones sexuales con todas las personas que querían. Tenían fiestas sexuales, consumían fluidos corporales unos de otros. Era su modo de celebrar la sexualidad, cualquier tipo de sexualidad, con quien quiera que fuese.
La corriente principal de la Iglesia cristiana vio el culto a la lujuria como una amenaza. No solo las almas peligraban, también el poder de la Iglesia, y en consecuencia contraatacó. Los evangelios gnósticos fueron destruidos, sus grupos se ilegalizaron, y su historia quedó reducida a los morbosos relatos de los cristianos que lo rechazaban. Los gnósticos desaparecieron en el siglo IV, y aproximadamente al mismo tiempo, Evagrio Póntico escribía la primera lista de las 8 tentaciones. Al principio tuvo poca trascendencia. Evagrio vivía recluido en el desierto y solamente los monjes de su monasterio tenían acceso a esta lista. Los 7 pecados capitales no se conocerían públicamente hasta 200 años más tarde. El Imperio Romano se había derrumbado. Comenzaba ahora una edad oscura. La sensualidad se consideraba una forma de lujuria, y cualquier conducta sexual fue erradicada. El poder de la Iglesia era cada vez mayor. En manos del Papa Gregorio Magno, las 8 tentaciones se convirtieron en los 7 pecados capitales, mucho más condenables. Al modificar la lista, el Papa eliminó la tristeza y la vanagloria y añadió la envidia. De este modo quedaron establecidos los 7 pecados capitales. El Papa Gregorio fue el que los dio a conocer a todo el mundo cristiano. Aunque no aparecían en la Biblia, los 7 pecados capitales se habían convertido ahora en una parte muy importante de la doctrina cristiana. El Papa Gregorio está considerado como uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica. Otra de las transformaciones que llevó a cabo tuvo un enorme efecto en la Iglesia y en el concepto de pecado, especialmente en el de la lujuria. El Papa declaró que todos los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana tenían que ser célibes. Hasta entonces, los sacerdotes cristianos podían contraer matrimonio. Se cree que la regla del celibato se estableció para consolidar el poder. El Papa Gregorio no quería que las propiedades eclesiásticas fuesen heredadas por los hijos de los sacerdotes y de los obispos. Pero esta norma tuvo una repercusión mucho mayor. En un periodo de tiempo relativamente corto, la idea del celibato evolucionó. Nació como condición monástica y acabó conduciendo a una denuncia generalizada de la sexualidad y la lujuria. La Iglesia estaba totalmente en contra del hedonismo. La sexualidad existe únicamente para la reproducción, y cualquier cosa que la aleje de esa función se considera pecado. Ahora el clero célibe determinaba las reglas sociales y políticas. Y para contrarrestar los 7 pecados capitales, la Iglesia creó las 7 virtudes. A partir de entonces, serán indispensables para la salvación del alma humana. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad. Esta virtud inspiraría durante siglos el modo de pensar de los cristianos. Para los teólogos medievales, el problema no estaba solo en la lujuria, sino en cualquier forma de sexualidad. En la Edad Media la lujuria se condenaba incluso en el matrimonio. Esa fue la postura de la civilización occidental con respecto a la sexualidad durante al menos 1000 años. La lujuria se castigaba duramente. En aquella época existía la creencia de que un pecado podía poseer a una persona y habitar en su interior. Cada pecado tenía asignado un demonio específico. Y la única manera de librar de esos demonios a los poseídos era recurrir a la práctica del exorcismo. Los primeros monjes cristianos pensaban que caer en uno de los pecados capitales te condenaba al sufrimiento eterno. Por otra parte, cuando los hombres y mujeres piadosos cometían un pecado, se creía que la causa eran los demonios. Durante miles de años, la humanidad ha creído en la existencia de los demonios. Incluso la Biblia habla de espíritus demoníacos en el desierto.
Jesús exorciza a los demonios en el Nuevo